A esta sala a la primera compareciente, señora Gómez. Ahí tienes los derechos también. Buenos días, señora Gómez. Le ruego que se acerque a la mesa, por favor. Si su asistente, el señor Camacho, también puede venir a la mesa. ¿Se va a sentar ahí? Señorías, tomen asiento, por favor. Vamos a pedir un momento que entren los medios de comunicación, porque nos han solicitado unos minutos. Sí, presidenta, yo le rogaría, primero, esto no estaba previsto en las reuniones previas a la celebración de esta sesión, entonces le rogaría que los medios de comunicación, si pudieran abandonar la sala, se lo agradecería. No, los medios de comunicación nos han pedido hacer su trabajo y les vamos a dejar unos breves minutos a que lo hagan, claro. Cuando termine, guarden silencio, señorías, guarden silencio. Guarde silencio, no me haga llamarle al orden antes de empezar. No empecemos. Vayan terminando, por favor. Señor Sánchez. Cuidado, cuidado. Vayan terminando, por favor.
Hombre, si quiere, señor Fernández Lara, no dejamos a los medios que hagan su trabajo. Le ruego, por favor, que guarden silencio. Guarden silencio. Guarden silencio. ¿Queda algún medio más por entrar? No. Empezamos con este punto que se corresponde con la comparecencia 1633/24 de la señora doña Begoña Gómez Fernández, a quien agradecemos su presencia y que comparece en calidad de ex codirectora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, al objeto de informar sobre creación, financiación y funcionamiento de la cátedra y los estudios de posgrado que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, así como su vinculación con dicho centro universitario y con las empresas patrocinadoras. La comparecencia de la señora Gómez se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la Comisión de Investigación que fue aprobado por la mesa de esta Asamblea el pasado día 31 de octubre. Les informo que la tramitación de las comparecencias se desarrollará con arreglo al procedimiento establecido en ese plan de trabajo. Las intervenciones se iniciarán por el grupo parlamentario que haya solicitado la comparecencia con 2 minutos de exposición oral para fijar los extremos sobre los que desea que el compareciente informe y seguidamente una intervención de 20 minutos del compareciente y del mismo grupo parlamentario por el procedimiento de pregunta-respuesta. Proseguirá el turno de intervención de 20 minutos del resto de los grupos parlamentarios, siguiendo el orden de intervención de menor a mayor y del compareciente por el procedimiento de pregunta-respuesta. En todo caso, la duración de la comparecencia no podrá ser superior a 1 hora y media. Con carácter previo, señora Gómez, debe preguntarle si ha leído el requerimiento que se le cursó, donde se le hacen constar los derechos que le asisten y los apercibimientos legales que le afectan. Muchas gracias. Confirmado este punto, finalmente recuerdo a los señores y señoras diputadas que van a hacer uso de la palabra en sus correspondientes turnos, que no pueden realizar preguntas que sean ajenas al objeto de la comisión y que estén fuera del objeto de la comparecencia. Y sin más preámbulos, pasamos a sustanciar la comparecencia de doña Begoña Gómez Fernández. Señora Zarzalejo, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, solicitante de esta comparecencia, le corresponde la primera intervención, que se iniciará, como ya he indicado, con 2 minutos para fijar los extremos sobre los que desea que la compareciente informe y seguidamente 20 entre usted y la señora Gómez por el procedimiento de pregunta-respuesta. Tiene la palabra, señora Zarzalejo. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Señora Gómez, esto es sencillo. La hemos traído aquí porque queremos saber cómo ejerció de profesor universitario sin serlo, cómo consiguió ser la directora de una cátedra sin titulación ni méritos para ello, cómo logró dirigir unos másters de los que ni tan siquiera podría haber sido alumno, cómo consiguió financiar una cátedra de nueva creación con unos fondos muy superiores al del resto de las cátedras extraordinarias de la Universidad Complutense, por qué parece ser que se apropió de un software financiado con el dinero de todos los madrileños y, en definitiva, por qué abusó de su condición de esposa del presidente del gobierno para fabricarse una carrera profesional que hasta entonces nunca había tenido. También, por cierto, nos gustaría que nos informara si el asesor que le acompaña lo paga usted o lo pagamos todos los españoles. Mire, han sido muchas las informaciones que se han difundido en los últimos meses y que apuntan a usted como autora de determinadas conductas, cuanto menos bochornosas, pero en algunos casos incluso presuntamente delictivas, y por eso está usted siendo investigada en una causa penal en el juzgado número 41 de Madrid. Pero lejos de inmiscuirnos en esa causa penal, lo que queremos saber aquí son las circunstancias, cuáles fueron esas circunstancias en las que se han producido determinadas decisiones que han afectado a la gestión económica y académica de esa cátedra y también a la imagen reputacional de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene que entender que esta casa, la Asamblea de Madrid, tiene la obligación de fiscalizar los fondos de todos los madrileños y la Universidad Complutense, al igual que el resto de universidades públicas, reciben una dotación de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. Y por ello, señora Gómez, le vamos a hacer una serie de preguntas a las que usted nos tendría que responder de una forma clara y precisa, sobre todo haciendo honor a esa transparencia y a esa colaboración que ustedes y desde el Gobierno Nacional proclaman cada día.
Comenzando por los orígenes, usted, sin tener una titulación superior, no es licenciada, no es graduada en ninguna disciplina, tampoco ha cursado unos cursos de doctorado, por lo tanto no tiene el título de doctor, no es profesora titular, mucho menos catedrática, pero lleva unos años impartiendo una docencia teórica en la universidad, también está tutorizando prácticas externas, incluso ha dirigido y ha ocupado esos puestos de dirección de programas de doctorado. ¿Nos podría decir concretamente cuál es su vinculación con la universidad y si usted en algún momento se presentó a algún proceso de selección para cubrir una vacante de personal docente e investigador? Bueno, primero, muy buenos días a todos. Presidenta, señorías. Antes que nada, permítanme exponer en menos de un minuto lo siguiente. Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia. He coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector. Hace 12 años que inicié una colaboración con la Universidad Complutense de Madrid como codirectora de un máster de títulos propios para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y en proyectos de sostenibilidad. Es en el 2020, cuando esta colaboración se amplía con la creación de una cátedra extraordinaria. Una cátedra extraordinaria que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas y además no remunerada. Soy plenamente consciente de que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos... Mire, perdóneme, señora Gómez, pero... perdóneme, señora Gómez. Es que esto es una intervención... No, perdóneme, señora Gómez. Mire, el turno de intervención... Le pido, presidenta, que... Celada, señor Celada. Señor Celada. Señora Zarzalejo, vamos a dejar terminar ese minuto que estamos controlando que ha pedido la compareciente y después sí le recuerdo, señora Gómez, que el procedimiento es pregunta-respuesta. Entonces, a continuación, le ruego silencio, por favor, déjeme que hable con la señora Gómez. La señora Zarzalejo le hará una serie de preguntas, usted puede contestar o no puede contestar. Le ruego, por favor, que termine esta primera exposición y empezamos con las preguntas. Presidenta, quiero hacer constar que yo he hecho una pregunta muy concreta, que es la vinculación que tiene con la Universidad Complutense. Nada más. Muy bien. Termine ya, por favor. Gracias. Profesional y personal, una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio. Muchas gracias. Señora Zarzalejo, es su turno. Gracias, presidenta. Mire, yo entiendo su derecho, desde luego, a no declarar en esta comisión y en esta comparecencia, que es la casa de todos los madrileños, pero yo también tengo mi derecho como representante del pueblo de Madrid a hacerle las preguntas para que consten en acta y desde luego se las voy a continuar haciendo. Le preguntaba en esa primera pregunta que, por cierto, no me ha contestado, cuál era su vinculación con la universidad y si se había presentado algún proceso de selección para cubrir una vacante de un personal docente investigador. Y le hacía esta pregunta porque, mire, no encuentro ninguna explicación a que alguien con estudios secundarios se haya colado así
en el mundo de la universidad, y se lo digo con conocimiento de causa. Mire, una joven de nuestra generación, usted y yo somos más o menos de la misma edad, una diferencia de unos meses, cuando cursaba una licenciatura, cuando terminaba una licenciatura que en aquella época era de 5 años, y quería hacer carrera académica en la universidad, tenía que matricularse en los cursos de doctorado. Eran 2 cursos. En el segundo curso teníamos que hacer 4 trabajos de investigación y una tesina doctoral. Esa tesina doctoral había que defenderla ante un tribunal, y cuando habíamos terminado eso teníamos que pasar por otro tribunal para obtener el certificado de estudios avanzados y con ello el reconocimiento de la suficiencia investigadora. Cuando acababas de tener el reconocimiento de la suficiencia investigadora, comenzabas a elaborar tu tesis doctoral. Lo normal era tener un currículum sobresaliente para poder competir en una beca predoctoral y poder formarte dentro de un departamento universitario. A partir de ahí tenías que hacer una media entre 4 y 5 años elaborando la tesis doctoral, salvo Pedro Sánchez, que la hizo parece ser en 1 año, y en ese transcurso además tenías que compaginarlo con determinada docencia y también con estancias breves en el extranjero, en otras universidades europeas e internacionales. Cuando acababa todo eso, podías presentar tu tesis doctoral ante un tribunal y a partir de ahí obtenías el grado de doctor que te permitía acceder a los puestos de personal docente e investigador de la universidad. Empezábamos por una categoría de ayudante doctor. Una vez ahí tenías que acreditarte y opositar para las categorías superiores hasta llegar a un profesor titular, por ejemplo, y ya con muchísimos años de esfuerzo a la categoría de catedrático. Usted, con un bachiller y un título no oficial de una academia, ha conseguido saltarse todo este proceso de competición de muchos años, señora Gómez. ¿Cuál ha sido la pasarela? Dígame, ¿cuál ha sido la pasarela para colarse así en el mundo de la universidad? Cuando iba por ahí dando clases, de congreso en congreso, usted se presentaba como licenciada de marketing y dirección de empresa. ¿Por qué lo hacía si no lo era? No lo era, no había acabado una carrera universitaria. Lo cierto es que sin una vinculación permanente con la universidad y sin ocupar una plaza de personal docente investigador ni tampoco de PAS, usted pasa directamente a dirigir una cátedra extraordinaria. Y vamos a ello, que es lo que nos ocupa. Usted quería que la universidad creara una cátedra para que la dirigiera usted y entonces decide, pues proponérselo al rector. Podía haberle llamado, haberle pedido una cita, haber acudido a su despacho, hablar con él, que es lo que solemos hacer los profesores docentes, pero no, usted decide que es mejor que venga él al Palacio de la Moncloa, que para eso es su residencia y la sede de la presidencia del gobierno. Díganos, ¿quién llamó al rector? ¿Fue usted personalmente? ¿Fue su secretaria? ¿Fue su marido? Perdone, señora presidenta. Bien. En julio, continúo. En julio del 2020, aunque no nos contesta señora Gómez, el rector precisamente acude a la universidad y nos gustaría saber quién le recibe. ¿Dónde se reúnen? Se reúnen en la parte residencial de la Moncloa, en la parte de la sede de la presidencia del gobierno. ¿Cómo le convencieron para crear esa cátedra extraordinaria en apenas 2 meses? La reunión se produce en julio y el 30 de octubre del 2020 ya se procede a la firma del convenio que creó esa cátedra extraordinaria y también se constituye ese mismo día a las 10 de la mañana la comisión mixta de seguimiento de la cátedra, una reunión a la que usted ya acude, entra a esa reunión como invitada y sale ya como directora propuesta de la cátedra extraordinaria. Si resulta que la normativa propia de la universidad y el propio convenio que se firma decía que el director que se proponía tenía que tener una vinculación permanente con la Complutense y tenía que ser un PDI, un profesor docente investigador, o un PAS, ¿no le resultó a usted raro que la propusieran como directora de la cátedra si usted no era ni una cosa ni la otra? Y díganos, ha dicho en su intervención
que no retribuía nada. Usted cobraba entre 70, 90 y hasta 140 euros la hora por todas esas labores docentes que daba en el máster. Queríamos saber, ¿por la dirección de la cátedra usted cobraba algo? ¿10.000? ¿15.000? ¿21.178 euros? Que aparecían, por cierto, en las liquidaciones de presupuesto. La financiación de su cátedra fue de 136.000 euros, que aportaron 4 empresas, a las que luego se añadieron otras 11 empresas que colaboraban de distinta forma con su cátedra. Este dato nos resulta curioso, señora Gómez, porque de las 54 cátedras extraordinarias que tiene la Universidad Complutense, resulta que la suya, que era de nueva creación, era una de las 8 mejores cátedras extraordinarias dotadas económicamente. ¿El mérito de esta cuantiosa financiación fue suyo? ¿Fue de la universidad? ¿Fue de su marido? Está claro que usted tuvo una ardua tarea en la captación de fondos para su cátedra. Y díganos, en el seno de esa labor de captación de fondos, ¿tuvo relación con Javier Hidalgo, el que fuera CEO de Globalia y negociador del rescate de Europa? Tampoco nos contesta. La empresa Globalia ha confirmado que costeaba algunos eventos del Instituto Africa Center, que usted pasó a dirigir cuando su marido llegó a la presidencia del gobierno. ¿Puede decirnos si su cátedra ha tenido alguna relación con esta empresa o con alguna de sus filiales? ¿No? Según el informe de la UCO, que ha presentado recientemente a la Audiencia Nacional, resulta que Pedro Sánchez, su marido, se reúne el 16 de julio de 2020 con el entonces ministro y su mano derecha, José Luis Ábalos, y también la entonces vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño. Ese mismo día, Víctor de Aldama, actualmente en prisión, y Javier Hidalgo, actualmente desaparecido, acudieron al Ministerio de Transporte a reunirse con el ministro Ábalos, y horas después de producirse ese encuentro, en torno a las 21 horas de la noche, el señor de Aldama informa a Koldo lo siguiente, y le cito textualmente: le acaba de poner un mensaje el jefe, Ábalos, a Javi Hidalgo, que la ministra Calviño le había dicho que la semana que viene está más tranquilo, parece que todo ha servido. Le cuento esto, señora Gómez, porque resulta que en medio de ambas reuniones usted acude a la sede de Globalia. A un encuentro con el señor Hidalgo. El segundo encuentro, porque el primer encuentro ya se produjo un mes antes, es decir, el 24 de junio de ese año. ¿En esa reunión hablaron de captaciones de fondos para su cátedra o para la empresa que fundó con el mismo nombre? ¿O se reunió con él para presentarle oportunidades de negocio y que le diera su respaldo? Señora Gómez, usted, mire, la UCO ha pedido ampliar las diligencias de instrucción sobre todas estas conexiones, señalando que tiene que ser objeto de un estudio mucho más exhaustivo. ¿No cree que antes de enterarnos por un nuevo informe de la UCO, usted hoy podría aquí aclarar algunas cosas? Bueno. Meses antes de estas reuniones a las que me he referido, concretamente en septiembre del 2019, Javier Hidalgo y usted se encontraron en San Petersburgo, en el seno de la 23ª, si no me equivoco, corríjame usted si me equivoco, Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. Casualmente también acudió a tal evento Víctor de Aldama, un encuentro en el que se han publicado muchas cosas, pero que hoy, pues a lo mejor sería interesante para usted aclararlas. Por ejemplo, ¿se reunió con esas dos personas? ¿Se reunió con una de ellas? Si se produjo esa reunión, ¿se hizo en el mismo hotel donde se celebraba la cumbre o en un lugar diferente? ¿Usted acudió allí como directora de la cátedra o como esposa del presidente del gobierno? ¿Y ese viaje a San Petersburgo lo pagó la universidad? ¿Lo pagó la Moncloa o lo pagó Globalia, como también parece ser que pagó otro viaje que iban a hacer un año después a Georgia? ¿Nos puede aclarar alguna de estas cuestiones? Y además, ¿no es casualidad que
semanas posteriores a esta reunión se adjudicara casi 1 millón de euros en viajes a esta empresa, Globalia? Vamos a pasar a otra cosa, señora Gómez. Mire, el pasado mes de julio el letrado de la universidad elaboró un informe en el que señalaba que había habido una investigación interna en el seno de la universidad en la que parece ser que usted no quiso colaborar y que creía que podría haber indicios de una apropiación indebida del software que se diseñó en el seno de la cátedra que usted dirigía y que había sido pagado con los fondos de la universidad. Según este informe, le voy a ser directa, ¿usted se apropió de ese software? Para el desarrollo de ese software hubo 3 contrataciones, permítame que le diga, alguna de ellas vulnerando la contratación menor. También hubo un proceso de licitación, en total 102.848 euros, con 3 contratos con un objeto bastante similar, por no decir idéntico. ¿Nos podría decir en qué consistieron esas contrataciones? ¿Nos podría decir por qué usted dio conformidad a estas 3 facturas? ¿Nos podría decir si a la hora de pagarlo la interventora le puso algún tipo de observancia, algún tipo de inconveniente para pagar estas facturas? No nos contesta, señora Gómez, pero mire, se lo voy a decir yo, el informe de la intervención fue demoledor, haciendo acusaciones tan graves como que se había omitido la fiscalización previa preceptiva a la autorización de los gastos, que dicho servicio fue contratado irregularmente, que usted no tenía ninguna competencia para contratar, que la competencia para contratar la tiene el rector y en su caso la puede tener delegada en la gerencia, que no se puede, que está terminantemente prohibido contratar de forma verbal, como hacía usted, y que en definitiva se había producido una inobservancia absoluta de los procedimientos de contratación y hacían que esos contratos fueran nulos de pleno derecho. Señora Gómez, usted no era nadie para llamar a las empresas y pedirles presupuestos en 24 horas. Tampoco era nadie para contratar verbalmente con las empresas. Tampoco era nadie para firmar esas facturas, la conformidad de esas facturas. ¿Cómo es posible que usted, sin ser ingeniera informática, desarrollara un pliego de prescripciones técnicas y lo firmara con su firma digital para este fin? ¿Alguien en la universidad le dio facultades para hacer este tipo de cosas? Previamente a todo esto, hubo también 3 empresas que diseñaron inicialmente ese software. Empresas importantes como Indra, Google, Telefónica. ¿Cómo convenció a esas empresas para que trabajaran gratis para usted o para su cátedra? ¿Usted cree que si cualquier autónomo de los que nos está viendo quisiera un software, podría pedírselo a estas empresas de forma gratis? ¿Usted cree que el mismísimo presidente de Indra recibiría a esas empresas como lo hizo con usted? ¿O esto solo ocurre con la esposa del presidente del gobierno? Bien, culminado este software, resulta que ahora su defensa dice que este software nunca existió y que nunca se le entregó y que por eso no puede haber apropiación indebida. Oiga, y si nunca existió y nunca se le entregó, ¿por qué firmó la conformidad de esas facturas y por qué pagó esos servicios si nunca se produjeron? Y si no existió, ¿qué era lo que le ofrecía usted a las pymes cuando iban a los talleres esos que usted organizaba con las cámaras de comercio? Le pongo el ejemplo, por ejemplo, de Zaragoza. ¿Qué le ofrecía a ellos si no existía nada? Bien, mire, señora Gómez, usted que se ha disfrazado de directora de cátedra, de codirectora de máster, que ha utilizado los fondos públicos de la universidad para beneficio en sus negocios, que está aprovechándose de las instituciones del Estado para sus fines particulares, incluso para su defensa, que ha hecho valer esa condición de esposa de Sánchez y que tanto
defiende a los jóvenes y ha defendido a los jóvenes en este tiempo señora atrás, presidenta, ¿cómo pido cree respeto que se sienten, para la compareciente. señora Gómez? Respeto para cualquiera de los comparecientes que vaya a ver todos aquí hoy esos... y para la segunda. Perdón, voy a parar porque Pare un momento y le vamos a parar en mi tiempo. Gracias, no señoría. pueden intervenir, lo saben perfectamente mientras está hablando otro diputado. Si alguno interviene, le llamo al orden. Saben que a la tercera llamada al orden les quito la palabra. Yo solamente he pedido Entonces, señora respeto. Bernardo, tiene que guardar silencio mientras hablan para los la demás. compareciente. Guarde silencio. Bueno, y usted haga de presidenta de esta comisión. Por primera vez, le llamo al Muy orden. bien. Señora Zarzalejo, Muy bien, venga. puede continuar. Adelante. Bien. Le decía antes de esta interrupción, señora Gómez, que usted, que tanto ha defendido a los jóvenes, le preguntaba cómo cree que se sienten los jóvenes de nuestro país ahora cuando ven este tipo de cosas. ¿Qué cree que pueden pensar todos esos jóvenes que día a día luchan por procurarse un futuro profesional simplemente con su esfuerzo? ¿Qué les va a decir a partir de ahora? Tiene que ir concluyendo, señora presidenta, termino ya. Mire, una persona inocente que se siente perseguida por los adversarios políticos de su marido se defendería con uñas y dientes. Y usted aquí hoy no ha dicho ni una sola palabra. Y eso solo puede justificarse en dos cosas. O bien, ante tantas evidencias, no tiene defensa, o bien tiene una falsa... La portavoz del Grupo Popular se ha excedido en el tiempo. Continúe. Le he quitado el micrófono. Continúe. Termine ya. Continúe. Le he quitado el micrófono. Están quitados todos. Continúe. Eso es lo que... Continúe. En cuanto guarde un poco el orden. Le estoy diciendo que en cuanto guarden un poco el orden se lo vuelvo a dar, se lo estoy diciendo, señora Espinar. Les recuerdo a todos ustedes que tienen que guardar el orden que nos indica el reglamento y no pueden interrumpir a una persona que está hablando, a un diputado. Con lo cual, dejen de interrumpir. Y señora... primero me llama de usted, no sé quién está por ahí hablando, pero bueno, le agradecería. Señor Cruz, no tiene la palabra ni puede hablar, lo sabe perfectamente. Señora Zarzalejo, puede continuar. Adelante. Vaya, concluya ya, por favor. Sí, voy a concluir, señora presidenta, debido a la falta de respeto y decoro parlamentario de todos estos diputados. Mire, señora Gómez, es indignante que hoy no le haya dado ni una sola respuesta, ni una sola explicación a todos esos profesionales del mundo universitario que dedican los mejores años de su vida a formarse, a investigar, a defender sus tesis doctorales, a opositar, a prepararse para conseguir sus quinquenios, sus sexenios, que se esfuerzan muchísimos años para lograr dirigir un máster y una cátedra, pero no tienen la suerte de estar casada con el presidente del gobierno. Todos esos profesionales merecían una explicación. Y señora Gómez, usted hoy con su silencio lo único que les ha dado ha sido su desprecio. Lo siento mucho, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias.